Desde este momento la clase está siendo grabada para subirla a lo posterior porque me doy cuenta que solamente hay una persona. Bueno, se observa lo que estoy compartiendo, Byron. Prende el micrófono. Sí, ahí salió. Un Ya, horario. bueno, ya, bueno. Ya, entonces, la evaluación diagnóstica, ya me imagino que ya la hizo, y existen dos actividades para hacer esta semana. Una es un foro y una tarea. El primer foro, dígame. Esa es la que hay plazo hasta el domingo. Sí, hasta el domingo en la noche para subir eso, ¿no? Ya, muy bien, profesor. Un momento. Ya, entonces el foro es una pequeña pregunta que tiene que contestar. Como ya le dije, ya está. A ver, muy pendiente. Ya está habilitada. ¿Sí? Es la diferencia, ventaja entre las máquinas AC y máquinas DC. Ustedes ya vieron máquinas DC el ciclo pasado. Y la tarea es una consulta de conceptos básicos de máquinas AC, los tipos de máquinas que existen. No tienen que ser algo demasiado extenso, pero sí algo que sea claro. Lo básico, esencial. Claro, sí, será 2 hojas, ya sea en Word, en PDF. Si no tiene la facilidad de Profe, una hacerlo, pregunta. dígame. Con usted tenemos que subir el archivo porque tengo problemas con otra materia que solo es el enlace. Yo no puedo subir el enlace, profesor. Ya, yo también tenía pensado hacerlo de esa manera. Bueno, creo que la mayoría va a trabajar de esa manera porque si suben el archivo se disminuye la capacidad del aula virtual. Por eso la mayoría de los compañeros van a trabajar con el enlace. Ustedes ingresan el enlace y suben el documento a Drive. Y Pero usted, como con usted, trabajaríamos. hasta el momento, como yo le digo, tienen que subir el archivo. Ya, Sí. muy bien, profesor. Creo que, no sé si es más fácil, pero para ustedes, pero es más fácil para mí para calificar porque yo califico ahí mismo y automáticamente se le envía la nota. Claro, Sí, es más fácil, profesor, para mí me parece. si subo el enlace, voy a tener que enviarle un mensaje a cada uno. ¿Sí? Bueno, entonces como le digo, dígame. Por archivo está bien, profesor. Ya, ok. Entonces suban la tarea hasta el día domingo, tanto de máquinas y así como de control, que ya me imagino que ya las vieron. Ok. En el día de hoy vamos a ver lo que es un poco conceptos básicos de máquinas AC. Lo que ustedes van a hacer en consulta lo voy a explicar en este momento. En el caso de que se llegue a terminar la videoconferencia y no terminemos el tema, ingresan de nuevo al enlace, ¿no? Al Ok, profesor. mismo enlace. Ya. Entonces, para iniciar, vamos a ver un poco de máquinas eléctricas, tanto máquinas AC y máquinas DC, brevemente. Como les indiqué, ya vieron máquinas DC. ¿Qué máquinas DC vieron ustedes? A ver, Byron, ¿qué máquinas DC vieron ustedes? ¿Qué es una máquina DC? A ver, una máquina S. En sus palabras. ¿Qué es una máquina DC? Una máquina S toda
aquella que trabaja con una corriente. Directa, ¿no? Ajá. Ya, en la antigüedad, hace 100 años, las máquinas de C eran las más utilizadas y las únicas que existían. Los motores alimentados con fuente de alimentación directa, DC, era lo único que existía, pero existían ciertas desventajas. En los motores, en los generadores DC, ¿por qué? Porque el campo de alcance era mínimo. ¿Sí? El campo de alcance era mínimo. Por ejemplo, en la generación con máquinas de C en la antigüedad abarcaba solamente pequeños lugares de ciudades. ¿Sí? La manejó mucho Thomas Edison. Pero llegó Nikola Tesla e hizo un gran cambio que ha servido y seguiría sirviendo hasta posterior a la humanidad, que fue el que hizo el cambio del sistema de generación y todo el sistema en general eléctrico de DC a AC. ¿Sí? Y eso permitió la transmisión de energía no solamente a una ciudad entera, sino a toda la población mundial. ¿Sí? Y creó el motor AC y lo posterior transformador AC y el generador AC. ¿Cuáles ustedes consideran que es la ventaja de una máquina AC, ya sea un motor o un generador, a diferencia de una DC? Mayor revolución, profesor. ¿Cómo dice? Una mayor revolución del motor. Mayor revolución del motor. A ver. En forma de giro. En los giros que hay. Ya. Bueno, va por ahí. En el caso de las máquinas DC, la velocidad es constante, ¿no? No existe variación de velocidad porque la alimentación y el amperaje es constante. En cambio, en las máquinas AC, como existe variación del amperaje, se puede hacer variar la velocidad con los que son los llamados variadores de frecuencia o variadores de velocidad. Existen en industrias. A ver, dígame. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Sigue ingresando. A ver, como les indicaba, el beneficio, variación de velocidad y se puede aplicar a muchos campos. Por ejemplo, en una cinta transportadora que se necesita que se varíe la velocidad en un determinado tiempo, en los sistemas de bombeo. ¿Sí? Entonces, en todo nos sirve, en este caso, las máquinas AC. Esa es una de las principales ventajas que el ADC. Aunque las máquinas AC son de mayores dimensiones que las máquinas DC. Las máquinas DC son alimentadas por baterías. ¿Sí? Entonces vamos viendo un poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal función de una máquina eléctrica, sea AC o DC? Transformar la energía en otro tipo de energía distinto, ¿no? El motor transforma de qué energía a qué energía. ¿De qué tipo de energía a qué tipo de energía? ¿Quién me indica? Hay que me indica el motor de qué tipo de energía transforma a qué tipo de energía. A ver, Byron. Energía mecánica eléctrica. El generador.
Entonces, lo lógico sería... El transformador A ver, yo primero le pregunté el motor. Usted me dice de de mecánica. mecánica a eléctrica. Sí. ¿Y el generador? de- No llego, profe. A ver, el motor transforma de eléctrica porque la conectamos a una fuente de alimentación a mecánica, ¿no? Por ejemplo, para mover un sistema de polea, para la succión de bombas, de agua. En cambio, el generador es viceversa. ¿Sí? Transforma la energía mecánica a energía eléctrica. Un motor puede ser transformado a generador. Un motor puede ser transformado en generador y un generador puede ser transformado en motor. Entonces, esa es la función principal de una máquina, sea AC o DC. En el caso, en los dos tipos de máquinas entra el efecto del campo magnético. En las máquinas DC el campo magnético es constante y en las máquinas DC el campo magnético es constante y en las máquinas AC el campo magnético varía, por eso hace variar el amperaje. ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos de máquinas que son los generadores, los motores y los transformadores. Aquí podemos ver una pequeña explicación, ¿no? El transformador del motor y del generador. ¿Sí? El transformador transforma ese flujo magnético en electricidad. El motor cuando es alimentado eléctricamente, ese flujo magnético lo transforma en energía mecánica. Y el generador, esa energía mecánica, cuando ingresa el flujo magnético, lo transforma en energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, tenemos tres tipos de máquinas, ¿no? Dos que son móviles y una que es estática. ¿Cuáles ustedes consideran que son las máquinas estáticas y cuáles son las que son móviles? El motor, profe, es una máquina estática, ¿Por qué es estática? porque se mantiene en un solo puesto, se lo mueve de un lugar a otro. ¿Ya? ¿Quién tiene una opinión diferente? ¿El motor es una máquina estática o una máquina móvil, rotatoria? El motor puede ser una máquina móvil, profe, ¿Por qué? porque se supone que el motor lo utilizamos en la sierra y la sierra da movimiento. ¿Ya? Se ve el movimiento afuera de la polea y todo eso. ¿Y el generador? El generador puede ser una máquina estática porque el flujo de movimiento está dentro del generador de energía. No se ve afuera el funcionamiento de la... Ya, a ver. Las dos que son máquinas móvil son el motor y el generador. La estática es el transformador. ¿Por qué? Porque internamente el motor y el generador tienen partes móviles, ¿sí? Que permite que funcione todo el sistema, lo que está aquí, ¿sí? En el generador y en el motor tenemos dos partes, ¿no? ¿Verdad? El estator, que es la parte fija, y el rotor, que es la parte móvil. Esto permite que cambie el tipo de energía, ya sea de eléctrica mecánica o de mecánica eléctrica.
Entonces las que son móviles son el motor y el generador. La que es estática o fija es el transformador porque no tiene partes móviles. Y en el caso de las máquinas, que son las AC que vamos a ver, tenemos síncronas y asíncronas. Ya, gracias. Apaga el micrófono que se escucha. Voy a pasar. Síncronas y asíncronas que lo vamos a ver más detallado. Los motores asíncronos y los motores síncronos. ¿Sí? Hay algunos que se permite hacer, como indicaba antes, variar la velocidad y hay otros que no. ¿Sí? Todos sabemos que la frecuencia en nuestro país es estándar, ¿no? La frecuencia en el país es 60 Hz. En otros países varía. Por ejemplo, en Perú es 50 Hz. Y la alimentación también varía. En Europa la alimentación es 220 voltios. Son sistemas que se manejan. Entonces, para poder hacer variar la velocidad hay que variar la frecuencia. Por eso se llama variadores de frecuencia. Que lo vamos a ver más adelante. Esto es lo que le indicaba antes, ¿no? Cuando atraviesa por un conductor un flujo magnético, este genera un campo, ¿sí? Y permite transformar la energía, ya sea en el transformador, en el motor o el generador. Esto de aquí no es tan importante. Este de aquí es el esquema de un pequeño transformador, que también veremos más adelante detalladamente, ¿sí? Entonces, cuando se le inyecta una fuerza electromotriz, esto genera un flujo magnético en el núcleo, en este caso del transformador, ¿sí? Y eso hace que varíe dependiendo el bobinado en el primario y en el secundario, hace que varíe el voltaje de salida, ¿no? Podemos aumentar o disminuir el voltaje. Estos son los que son generadores, que también veremos más adelante. Las partes, alternos, continuos. ¿Sí? Internamente, cómo está provisto. Estos son de corriente continua universales. Esos están aplicados en muchos elementos, principalmente electrodomésticos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No hay pregunta? Nadie tiene pregunta. Profe, no escuché bien la pregunta, disculpe. La pregunta es si tienen pregunta. Profe, sí, tenemos unas preguntas. A ver. ¿Qué sería si nos repito un poquito más desde el principio? Porque ingreso un poquito tarde, entonces no tengo muy claro. A ver, voy a hacer un poco breve para los que, bueno, la mayoría, por no decir todos. Igualmente, a ver, igualmente la clase está siendo grabada. ¿Sí? Ya la estoy grabando desde el inicio. Profe, una preguntita. A ver. Cuando usted habló de motores asíncronos y no asíncronos, eso ahí no lo entendí muy bien. ¿Será que me puede explicar esa parte ahí? Ya, a ver, existen dos tipos de motores, el síncrono y el asíncrono. El asíncrono es aquel que se permite variar la velocidad utilizando ciertos equipos, como son los variadores de frecuencia. En los síncronos, la velocidad se mantiene. Los asíncronos son de mayor dimensión,
son para trabajar en parte industrial, son los que son llamados motores de inducción. Que eso vamos a ver es cómo se hace el cálculo y demás. Profe, una pregunta, estos motores solo los vamos a ver en la parte industrial, ¿verdad? Los asíncronos de inducción, sí. Los asíncronos de inducción, sí. Y eso es lo principalmente lo que vamos a ver. Cómo la lectura de una placa de un motor, que deben saber qué significa cada constante que esté en una placa. El número de par de polos, la frecuencia, el tipo de conexionado, ¿sí? Porque todos los motores no son iguales. Hay motores que solamente, en los casos de inducción, que se pueden conectar para dos tipos de conexiones. Hay motores que se pueden conectar para 4 tipos de conexiones. Entonces, y también se lo puede alimentar para dos o cuatro tipos de alimentación. Por ejemplo, que usted tenga un motor y el motor trabaja para 220 y 440, 480 voltios. Pero donde usted va a trabajar solamente 480 voltios. Debe saber cómo hacer esa conexión para poder alimentar ese motor. ¿Qué pasa si conecta mal un motor? Puede sufrir un daño, profe. Se puede dañar el motor, no puede funcionar. Entonces, eso lo vamos a ver. Las conexiones con 6 terminales, que es la más básica, con 9 terminales, con 12 terminales, cómo hacer las pruebas en los motores, la medición del aislamiento, ¿sí? Todo eso vamos a ver poco a poco. Bueno, eso es la parte más básica. Lo demás lo vamos a ver los motores ya desde la siguiente clase. Solamente quería que conocieran un poco más de lo... Bueno, la principal diferencia entre las máquinas DC, ya sea aparte de la alimentación, es que en las DC la velocidad no se puede variar, es constante, son alimentadas por batería, y en las máquinas AC la alimentación varía y se le puede hacer variar la velocidad, haciéndole variar la frecuencia. Y la parte de cada uno de ellos, de los motores de inducción, sea monofásico o trifásico, lo veremos la siguiente clase. ¿Sí? Las pérdidas, ¿no? Esto aquí también es importante, pero no les voy a dar mucho esto porque esto es más fórmula. ¿Sí? Como todos sabemos, si no saben les indico, en todo motor, transformador o generador existen pérdidas. ¿Sí? Si mi motor es de un HP, cuando yo lo conecto no va a salir un HP. Va a haber pérdidas en el motor. ¿Por qué? Porque va a haber pérdidas por los conductores, por el calentamiento, pérdidas mecánicas, pérdidas del cobre. Entonces, así como los transformadores, también existen pérdidas. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿No? Si está claro, a ver, ¿alguien se Profe, ¿cuáles serían las posibles pérdidas entre los motores y el transformador? Los que indicaba son pérdidas internas. Cuando se calientan los conductores, existe pérdida, la potencia va a disminuir a la salida. Pierde fuerza el motor y todo eso. Claro. No existe máquina perfecta. Máquina perfecta es aquella que si yo ingreso 500 vatios va a salir 500 vatios. No. Siempre va a ser menor. ¿Sí? Ahí tiene que ver mucho el factor de potencia. No sé si ustedes han visto el factor de potencia que hay en una placa. Para que una máquina sea buena, el factor de potencia tiene que ser 0.92. Es decir, que tenga 92% de eficiencia.
Es decir, de esos 500 vatios que ingresan, el 92% salga. Mientras menor es el factor de potencia, menor es la eficiencia de ese motor. Entonces creo que, bueno, eso es lo más importante. Esto de aquí lo veremos detalladamente la semana que viene. Entonces, la clase está grabada para los compañeros que no ingresaron, pero igualmente ya no hay cómo tomarle la asistencia. Por favor, coloquen la asistencia, coloquen el presente, ¿sí? Que ya se va a acabar. Profe, disculpe, Dígame. tengo una pregunta. A ver, Lo que dígame. pasa es que recién ingreso a su aula virtual Ya. y logro ver que había una tarea y esa tarea ya ha estado retrasada. Ya, no importa la fecha, eso va a estar abierto hasta el domingo, todas las tareas. Ah, ya. Domingo en la Ya, noche. Coloquen presente que se va a acabar el tiempo. Presente y su nombre. Le dicen a su compañero que la clase va a estar grabada. Va a estar subida, ¿no? Ya está siendo grabada. Va a estar subida en el aula virtual si no pudieran ingresar. Y nos veríamos la semana que viene con control. El día lunes es asíncrono, es decir, que no tenemos clase, pero la actividad para la parte de control el día lunes voy a subir la explicación de la simbología de lo que es control. Lo que me pregunté ayer el compañero de los pulsadores, entonces eso va a estar subida como una clase para que ustedes la puedan ver el día lunes. Profe, sería posible que el día lunes por lo menos nos diera una hora para que nos explicara un poco mejor esa parte de ahí, de los símbolos y todo eso. Bueno, si quieren yo se la doy en vivo, no hay problema. Claro, Porque preferible, porque yo tenía colocado en el horario que era asíncrono, pero si ustedes quieren ver, yo el día lunes le daría clase. Entonces el día lunes nos vemos entonces y le explico lo de la simbología. Profesor, Dígame. hágale recuerdo a los compañeros que es subir el archivo, no el enlace. Claro, en mi caso, con las demás materias están subiendo al enlace la tarea, ¿no? En Drive. En mi caso es el archivo, no existe enlace. Es directamente subir entrega, enviar entrega. Nada más. Y yo automáticamente califico y se le envía un mensaje que está calificado con la observación. Todas las tareas hasta el día domingo. Vamos a seguir trabajando así, esperemos que no exista inconveniente. Entonces nos vemos el día lunes para explicarle lo que es simbología. Hagan las tareas y no sé si ya colocaron todos presentes. El que colocó presente y su nombre puede ir saliendo de la videoconferencia. Ya listo, profe, ya. listo, Nos profe. vemos el día lunes entonces. Hasta lunes, hasta lunes. Ok. Déjala, mi amigo.